tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de métodos matemáticos para estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En la clase pasada nosotros ya hemos dedicado dos clases a repaso de serie de potencia y vamos a decir de manera informal, porque no demostré todavía el coeficiente de la serie de Lorentz. Nosotros introdujimos la serie de Lorentz, que es una extensión de la serie de Taylor, donde la serie de Lorentz dijimos que estaba compuesta por dos partes. Una parte que era la parte principal, que eran los coeficientes negativos, por decirlo así, donde K toma valores desde -1 a -infinito. A esa se llamaba parte principal. Y la parte que ya conocemos, la de Taylor, la unión de esas dos me daba una serie desde -infinito a positivo infinito, que ya vimos expresada aquí arriba, que era una serie de Lorentz que convergía en una corona. Y que además podía existir serie de Lorentz donde el punto no fuera un punto ordinario para la función, o sea, que la función no fuera analítica. Entonces, el radio grande era el radio de Taylor y el radio chiquito estaba vinculado a la parte principal, que era la parte que se le agregaba a la serie de Lorentz, que unificada se veía de esta manera, ¿verdad? Desde -infinito al infinito. Entonces, hoy vamos a trabajar algunos ejercicios, ejemplos de serie de Lorentz, algunos ejemplos particulares que están aquí. Y además, vamos a introducir la parte de integración compleja, donde ya entonces podremos analizar mejor el coeficiente de la serie de Lorentz, ya que este coeficiente aquí se determina, en vez de ser con una derivada, que es equivalente a esa expresión en la parte de los términos positivos, se determina con una fórmula integral de Cauchy. Entonces, aunque en el proceso habitual generalmente no se usa esto para buscar los coeficientes para la serie de Lorentz. O sea, la forma en que se trata es construyéndola sin tener que buscar el coeficiente, la manera en que se aborda, porque se construye a partir de otras series ya conocidas. Aquí nosotros tenemos, hay ejemplos quisimos tomar algunos ejemplos que fueran muy importantes, o sea, hay ejemplos que tienen nombres representativos. Aquí está la serie, esta función representada en serie, que se puede hacer incluso mediante una división de serie. En la clase pasada recordamos y repasamos cómo se multiplican dos series, y la división en esencia lo que se hace es que se convierte en una multiplicación. La división de la serie se convierte en una multiplicación. Entonces, de esta división de esta serie salen esos números, que son números muy importantes, llamados los números de Bernoulli. Aquí está planteada la división, tiene z, y la otra es la serie de la función exponencial, que es esta que ya conocemos, restándole el primer término, o sea, del otro lado se vería de esta manera. Entonces, en realidad, la forma en que se hace la división no la voy a repasar otra vez, porque ya nosotros dijimos, o sea, que no se hace la división en sí, sino que se hace una multiplicación. Entonces, la forma en que se hace este ejercicio para uno encontrar esos valores que son los que van a dar los números de Bernoulli, que resultan de ponerlo ahí en la división, es una forma de engañarla de manera directa. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está planteada la división. Fíjese que el primer término de esto es 1.
ese término 1 puesto del otro lado sería esa división. Por eso aquí empezó en 1, no en 0, porque el primer término. Y lo que se ha hecho es, bueno, aquí se le hizo un rodamiento. Y luego en el rodamiento ya se planteó un rodamiento para que empiece en 1. Entonces, fíjense, ya esta división, déjame revisarlo esto, vamos a escribirlo para yo revisar esta partecita. Vamos a escribir un chin, aunque sea repaso, no importa. Para yo ver si, porque abajo vi otra vez que tiene el Z y entonces quiero escribirla. Me voy a llevar a Paint la expresión para nosotros revisarla. Voy a dejar con el 1 mientras. Pizarra número 1, entonces nos vamos a Paint y nos llevamos esa expresión ya. Vamos a cogerla. La tomamos. Nos vamos a Paint y la pegamos la expresión. Aquí tenemos, nosotros no necesitamos hacer todo esto, pero bien, aquí. Recuérdese que esto tenemos entonces que E elevado a la Z es igual a la sumatoria, desde n igual 0 hacia el infinito, de 1 sobre n factorial por z elevado a la n. Que como desarrollo el primer término es 1, más z, más z al cuadrado entre 2 factorial, más punto. Obviamente que si ese 1 lo escribimos de este lado, entonces tendríamos que E elevado a la Z menos 1 sería igual a todo lo que queda ahí, que sería la sumatoria desde N igual 1 hacia el infinito, desde 1 sobre el mismo N factorial, pero le saqué el primer término, por Z a la N. Ahora tenemos lo siguiente. Vámonos a la próxima pizarra para entonces formar el cociente que queremos, que es este cociente. Entonces, la pizarra número 2. La pizarra número 2 ya tenemos ese cociente que se entiende. Ahora lo que vamos a pasar de aquí a aquí. Porque ya ese es el Z dividido entre esta serie que está aquí, que es esta. Ahora lo que vamos a pasar es de aquí a aquí. Pizarra número 2. Y lo copiamos ahí también. Ya el primero está evidenciado. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Y es que Z entre E a la Z menos 1 es igual a Z entre la sumatoria desde N igual 1 hacia el infinito de Z a la N entre N factorial. Ahora, para que empiece en 0, le hacemos un rodamiento a esto. Bueno, en realidad, si yo quiero, primero para que se vea, voy a multiplicar aquí por 1 entre Z y aquí por 1 entre Z, o Z a la menos 1. Entonces, esto sería igual a 1 entre sumatoria desde N igual a 1 hacia el infinito de Z a la N menos 1 entre N factorial. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, maestro. Bien, Sí, maestro. ahora le hacemos un rodamiento a la serie para empezar en 0, para ver que esta está aquí. Entonces, hacerle rodamiento, si queremos
cambiamos de letra, pero desde matemática básica usted lo puede hacer ahí mismo, pero yo voy a hacer que se vea con un cambio de letra. Vamos a suponer que K es igual a N menos 1, ¿sí o no? Si K es igual a N menos 1, ahí se puede hacer de una vez, porque lo que se hace es que se le resta 1 aquí, se le resta 1 en el índice y se le suma en la otra parte. Pero lo voy a hacer en cámara lenta. Si K es igual a N menos 1 y N empieza en 1, entonces lo primero es que de aquí N sería igual a K más 1. Y además, si N empieza en 1, K empieza en 0, ¿sí o no? Sí. Entonces, haciendo esta sustitución simple, me queda arriba el 1 y esta sumatoria se va a ver como esto. Pero con K, pero como el índice mudo, no importa que sea con K o con N, porque el índice mudo. Z a la K entre K más 1 factorial. Luego, nosotros, para igualar, nosotros dijimos que esto da origen a los coeficientes que de ahí salen los números de Bernoulli, ¿verdad que sí? Entonces dijimos en la pizarra, ahí dijimos, míralo aquí, dijimos que de hacer esa división salen esos números que son los números de Bernoulli, o sea, igualándolo ahí a esa sumatoria, podemos obtener la expresión de los números de Bernoulli. Entonces, eso es lo que sigue. No había el error ahí, no era 1, ya ese se consumió ahí en esos pasos y ahí se explicó. Ahora lo que sigue es igualar esos resultados, igualar esto a la serie, vamos a ponerla de negro, que da origen a los números de Bernoulli, desde n igual a 0 al infinito, de los números de Bernoulli entre n factorial por z elevado a la n. Ahora, lo que se hace es que uno se llega a hacer esa división realmente, porque se hace una multiplicación que es más cómodo. O sea, es igual aquí, repito, esta es la misma que esta, a los números de Bernoulli, a la serie que da origen a los números de Bernoulli, el B sub n, que son los números de Bernoulli, n factorial por z elevado a la n. Entonces, le tiran fotos y nos vamos a la próxima pizarra. Pero antes de irnos a la próxima pizarra, seguimos con la transparencia aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? En vez de hacer la división, se hace una multiplicación que es más cómoda. Se aplica la igualdad de serie. Recordando el producto de dos series que nosotros dijimos, como en las clases anteriores, repasamos cómo se multiplicaban dos series. Entonces, miren la expresión copiada ahí con el producto de Cauchy. Vamos a escribirla. La clase pasada se escribió la expresión, pero vamos a escribir entonces la multiplicación para esta. Y ahí saldrían los números de Bernoulli. Pizarra número 3. Y nos llevamos este producto. Fíjese que esta serie estaba dividiendo aquí, ¿verdad? Simplemente vino multiplicando del otro lado. Mírala ahí, dividiendo, igualada a la serie que tiene los números de Bernoulli, y entonces esta serie fue multiplicando. Próxima pizarra, pizarra número 3, nos llevamos a ese producto para ver en limpio por lo menos dos de los números de Bernoulli. Nosotros podemos tener la expresión que está allá arriba de los números de Bernoulli, simplemente multiplicando esta pizarra número 3. Tenemos que, si nosotros multiplicamos esta serie, tendríamos que eso sería igual. Por ejemplo, llamemos a este, acuérdense que en la clase pasada multiplicamos. Entonces, simplemente aquí vendría un producto, sería igual a, entonces la sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito de C sub n. Pero los C sub n
son igual a la sumatoria desde K igual 0, creo que hasta N, de A sub K por B sub N menos K. Entonces ya ahí usted tiene su A. Es este, que aunque si quiere lo puede hacer conmutativo, y su B es este. Entonces, ese C sub N sería igual Z elevado a la N perdón, Z elevado a la K. Porque es coger el A, pero simplemente cambiar a la N por K. Entre K más 1 factorial. Me faltó ponerle la sumatoria. Déjame ver si cabe aquí para no tener que borrar tanto. Entonces, sumatoria desde K igual 0 hasta N. Y entonces aquí tendríamos el otro sería este, que sería B sub N menos K entre N menos K factorial por Z elevado a la N menos K. Entonces, ¿qué nosotros tenemos aquí? Que escribiendo el resultado, podemos simplificar y quedaría Z elevado a la N. Entonces esto no queda. Sumatoria desde N igual 0 hacia el infinito. Voy a poner un paréntesis. Voy a ponerlo en morado. Entonces aquí quedaría sumatoria desde K igual 0 hasta N. En esta sumatoria yo puedo sacar el Z elevado a la N fuera de la sumatoria, porque el índice de la sumatoria es K, no N. Entonces voy a escribir lo que queda aquí, que sería lo siguiente, sería 1, perdón, 1 no, sino sería B sub los números de Bernoulli N menos K entre K más 1 factorial por N menos K factorial. Todo eso multiplicado por Z elevado a la N. Estos coeficientes, o sea, si yo cojo la última serie y el 1, que es la primera, de ahí yo saco los números de Bernoulli por igualdad de serie. Por ejemplo, se supone que estos coeficientes, cuando yo lo desarrolle, que lo voy a hacer, por ejemplo, para N igual 1, y después entonces para N igual 0 y después le damos valores al K, igual que como lo hicimos la vez pasada. Por ejemplo, me llevo esta serie nada más, que fue esta que yo escribí allá. Y con ella, igualada a 1, encuentro los coeficientes, los números de Bernoulli. Tienen foto, pizarra número, esta pizarra era la número 3, vamos a escribirla aquí. Y la próxima es el número 4.
Pero antes de pasar a la pizarra número 4, me llevo esta serie que voy a usar. Esa serie igualada a 1, porque esa fue la multiplicación, igualada a 1, eso significa dos cosas. Primero significa que para n igual a 0, es que esto va a existir. Para los otros serían 0. O sea, podemos incluso escribir lo que pasaría. Pero, o sea, esto que está aquí también es la expresión a la que queríamos llegar. Pero vamos a desarrollar para que se vea. Entonces, por ejemplo, entonces, usted tiene lo siguiente. Usted tiene que aquí tendría K, variaría de 0 a 0. O sea, entonces N es 0 y K es 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si N fuera 0, poniendo un 0 aquí arriba, porque es que no quiero escribir tanta aritmética, porque ya, ¿para qué voy a poner un 0? Ya usted lo puede escribir allá. Si N fuera 0, K varía desde 0 a 0 entonces. Entonces N es 0 y K es 0 y ¿qué? Y me quedaría ahí ¿qué? Ahí me quedaría entonces. El primer término de este desarrollo sería B sub 0 y 1, 1, esto es 0 factorial. Y entonces ese sería el primer término. De hecho, voy a escribir el otro. El segundo término sería, si n vale 1, entonces yo voy a escribir los coeficientes, pero lo voy a escribir enterito igualito. Sería la sumatoria desde k igual 0 hasta el 1, ahí n vale 1. Y el coeficiente se lo voy a poner aquí atrás, porque es z a la 1. De b su 1 menos k, porque n vale 1, entre k más 1 factorial por 1 menos k factorial. Ese sería el segundo término. Voy a escribir otro, más, si n vale 2, entonces sería z al cuadrado por el coeficiente, sería sumatoria desde k igual 0 hasta 2, de b su 2 De su menos 2 k menos K entre k más 1 factorial por 2 menos k factorial, ¿sí o no? Más punto, punto, punto. Perdón, para que se vea al final, le dejo el punto, 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 pero le pongo aquí, sigue infinitamente, igual a 1. ¿Sí o no? Este 1, si usted lo quiere ver, sería lo mismo que 1 más 0 por z a la 1 más 0 por z al cuadrado más 0 por z al cubo, recordando, ¿verdad? Que usted lo puede poner ahí. Entonces, igualando esas dos series, va a encontrar los números de Bernoulli. ¿Cuál es el primer número de Bernoulli? O sea, el primer número de Bernoulli es 1, porque el primer coeficiente es 1, o sea que b sub 0 es igual a 1. Si quiere encontrar los otros, estos dos, entonces viene aquí y desarrolla esto, pero lo iguala a 0, porque el coeficiente aquí del término lineal, o sea, todos los demás coeficientes lo iguala a 0. Entonces, por ejemplo, aquí tiene, para este caso, sumatoria desde k igual 0 hasta 1 de b sub 1 menos k entre k más 1 factorial por 1 menos k factorial, y eso es igual a ¿qué? A 0, porque ese coeficiente, bueno, mire, todos esos otros coeficientes son iguales a 0. Este es el del cuadrático, igual a 0.
igual a 0 y el que sigue, todo lo demás coeficientes lo igual a 0. Ahora de aquí le va a resultar una ecuacióncita sencilla, porque vamos a escribir el primer término de este. ¿Cuál es el primer término ese? Si K vale 0, tendría B sub 1 ahí. Entonces, y si K vale 1, tendría B sub 0. O sea, ¿cuáles coeficientes le van a quedar ahí? Ahí le va a quedar B sub 0, cuando K vale 0, aquí tiene 1. O sea, B sub 0, B sub 1, cuando K vale 0. Cuando K vale 0, B sub 1, y aquí queda 1, más, si K vale 0, entonces, si K vale 1, sería B sub 0, entre 2 factorial por 0 factorial. Y eso es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que a B sub 1 ya lo conocemos aquí antes. Perdón, a B sub 0. Entonces, como nosotros conocemos a B sub 0, que es 1, de ahí despejamos a B sub 1. Poniendo un 1 ahí, 2 factorial es 2. Y entonces B sub 1 sería igual a 1 medio de B sub 0. Pero como B sub 0 es 1, entonces B sub 1 es 1 medio. Ese es el segundo número de Bernoulli. Si sigue el proceso, está en la pizarra número 4. Si sigue el proceso tomando este igualado a 0, encuentra al otro, porque aquí cuando, por ejemplo, cuando K vale 1, perdón, cuando K vale 0, va a tener a B sub 2, que sería el nuevo. Pero cuando K vale 1, tiene a B sub 1, pero ya lo conoce. Y cuando K vale 2, tiene a B sub 0, pero ya lo conoce. O sea, en cada uno va a quedar en términos de los anteriores. Entonces, básicamente eso no había que hacerlo, porque yo sé que eso ustedes lo manejan. Entonces, volviendo aquí, ya esa expresión general que queda es igual a esta que está aquí, que le da los valores en términos del desarrollo ya de la suma que le queda, que yo se la escribí allá. Y le va a quedar así para buscar los valores de K. Y ahí encuentra los números de Bernoulli. Aquí dice, bueno, perdón, miren, me equivoqué en el despeje, pero ustedes ni a eso me ayudan. El B sub 1 es menos 1 medio cuando usted lo lleva del otro lado. Vamos a volver aquí. ¿Lo ven aquí, jóvenes? Es menos 1 medio porque usted lo lleva del otro lado. ¿Se entiende? Sí, cierto. Sí. Entonces, uno se equivoca y si dice que 2 por 2 es 20, usted tiene que... No, pero por 2 no son 20. Entonces, aquí es menos, ¿verdad? Vamos a ponérselo en rojo. Si tiraron la foto de esa pizarra y la renuevan porque aquí le falta un menos. Entonces, repito, siguiendo ese mismo proceso, ahí usted encuentra todos los números de Bernoulli y va a tener que los números de Bernoulli son que obedecen a aquella expresión, obedecen a esta que ya prácticamente se demostró. Se demuestra que la que está ya equivalente a esta con una propiedad de la combinación. Entonces, siguiendo ese proceso, usted encuentra ese número de Bernoulli, que es el primero, después encuentra el otro, que es un sexto, y creo que más abajo yo le coloco una tabla de los números de Bernoulli que son muy importantes y aparecen en otras series también, que no se le ve bien la forma de la expresión, que por eso no se la dieron en cálculo 2 como para la cotangente, entre otros. Entonces, ahí aparecieron los números de Bernoulli. Los números de Bernoulli. Bueno, otra cosa, ya antes de seguir, mire, porque quizá
uno se distrae viendo los números de Bernoulli y no se da cuenta de que estamos trabajando serie de Lorentz. Nosotros hemos escrito entonces una serie para esa función centrada en cero. Eso, ya después reemplazando los números de Bernoulli que sabemos que van ahí, el B sub 0 ya sabemos quién sería, el B sub 1 también, y reemplazándolo todos, que si la queremos ver de manera explícita, en términos de los números de Bernoulli, es lo que hemos escrito en la pizarra anterior en morado, o sea, esto que está aquí, eso sería una serie que representa la función, es decir, volviendo aquí. Entonces, eso es una serie para esa función centrada en cero. Ahora, si usted observa en cero, esa función no está definida, porque si z vale 0, aquí me quedaría 0 entre ceros. Entonces, estamos obteniendo una serie para esta función centrada en 0, lo cual ya no estamos dentro del caso particular. El 0 para esa función no es un punto ordinario para esa función. Ahora, nosotros podemos seguir. Lo que hacemos en esta segunda parte es lo siguiente, es decir, si se puede usar el resultado del ejercicio anterior para obtener otra serie de otras funciones especiales usando ese resultado anterior. Por ejemplo, si nosotros consideramos esta función que está aquí y ya nosotros sabemos la serie para la de Bernoulli, entonces esta función se pueden verificar que si usted hace esta aritmética, o sea, la función menos la función evaluada en menos z, recuérdese que la función evaluada en menos z es cambiar a z por menos z. Si usted hace la aritmética, se va a dar cuenta que esa función menos la función evaluada en menos z le va a dar 0. O sea, ¿qué significa que esta ecuación de 0? ¿Qué significa que esa ecuación da 0? Significa que f de z es igual a f de menos z, ¿sí o no? Porque si lo restamos y da 0. Sí. Entonces, ¿qué nosotros dijimos que pasaba si una función f de z era igual a f de menos z? Es una función par, ¿no? Es par. Entonces, esta función es una función par. Una función par que no es tan evidente ver que sea una función par, pero esa es una función par. Eso es lo que está haciendo ahí, demostrando que esa función es par. Y ya esta función es aquella. Y ella entera es par. Esta es impar, pero esta entera es la que se está usando. Entonces, aquí hay otro ejercicio para construir otras funciones también, otras series para otras funciones que son un poquito más complicadas, con la misma serie que dio origen a los números de Bernoulli. Se hace cómodo la construcción de esta. Aquí le dice que demuestre que esta serie, usted la puede demostrar, esta que está aquí. Para hacer esta demostración, usted puede usar esta que ya conoce, la de Bernoulli, que esa es la de Bernoulli, y puede entonces cambiar. Mire, esta es la de Bernoulli, esta. Entonces dice, demuestre esto. Ese es el primer paso. Demostrar eso. La demostración de esa, usted la puede hacer fácil. Vuelvo y repito, de esta. Mire primero los cambios que tenga que hacer. Y, ojo, ahora, después que se ha demostrado esta, haga un cambio de donde está z, poner 2pi por z para encontrar esta que es la que nos interesa. La serie para
esta función que es la cotangente. Los libros generalmente no le ponen la serie de la cotangente. Recuérdese que la cotangente en división es ¿qué? La cotangente es coseno sobre seno, ¿sí o no? Sí. Y ese desarrollo está centrado en cero. Y el seno de cero es cero. O sea que el cero es un punto singular para esa función. O mejor dicho, la función no está definida en cero. Más sin embargo, tenemos una serie para ello. Entonces, ¿cuál es el proceso? Le dice, bueno, cambia Z aquí por 2pi y Z para que usted entonces obtenga esta serie. Claro que usted tiene que recordarse cuál es la expresión del seno del exponencial en variable compleja, o sea, la fórmula de Euler. Vamos a hacer esta partecita. Cambiar aquí donde quiera que está Z, poner ¿qué? Su aritmética también, pero vamos a hacerlo. Porque hay algunos pasitos de aritmética como ahorita que obviamente ya usted tiene que hacerlo, porque ya es sustituir y eso es evaluar. Pizarra número 5. Nos llevamos esto para llegar de aquí a aquí. Bueno, lo único que usted tiene que recordar es cuál es la expresión de la cotangente en términos de la fórmula de Euler, es decir, usted recuerda la fórmula de Euler. La fórmula de Euler le dice a usted, pizarra número 5, le dice que E, por ejemplo, a la IT, ¿verdad? Es igual a coseno de T más I seno de T, ¿verdad? Eso usted lo recuerda. Y en términos de aquí, también usted recuerda que puede construir expresión compleja para el seno y el coseno complejo. Por ejemplo, todavía aquí, si usted tuviera restar E a la IT, entonces va a tener aquí restando, multiplicando por menos 1, entonces va a tener menos coseno. Bueno, vamos a ponerle la del opuesto primero. O sea, también usted recuerda que si tiene E a la menos IT, como el coseno es par, sería lo mismo que coseno de T. Let's go. Lost the lead. Smoke out. It's too close. Fight hard. Bien, entonces seguimos. Entonces, aquí, como el coseno es par, sería coseno de menos t lo mismo que coseno de t, y como el seno es impar, sería menos i, ¿verdad? Por el seno de t, porque el seno es impar. Y si usted suma, se van a simplificar estos dos, y entonces me queda 2 veces coseno, y usted sabe que coseno, entonces le queda que coseno de t es igual a 1/2 de E a la IT más, sumándola a 2, más E a la menos IT
sobre 2. Y de ahí viene la otra expresión que usted recuerda de que, bueno, también lo podemos cambiar por z. Y ya entonces tiene una expresión para el coseno. Y la del seno la obtiene igual. Bueno, la del coseno entonces sería que coseno de z, ya z complejo, es igual a e a la iz más e a la menos iz sobre 2, ¿verdad? Si quiere la del seno, recordando, entonces lo que tiene que hacer, en vez de sumarla, multiplicar esta por el opuesto. Y entonces multiplica esta por menos 1. Y entonces la suma después. Aquí sería menos, menos y más. Entonces se van a cancelar los cosenos, pero aquí va a quedar 2 veces i. Entonces por esa razón le queda la del seno. Le queda que el seno de z, ¿tá?, es igual a e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i, porque aquí van a quedar con i. Y obviamente que seno sobre coseno es la tangente y coseno sobre seno es la cotangente, para recordar la expresión. Me voy a la próxima pizarra, ¿verdad? Pizarra número 6. Entonces la cotangente de z, que sería lo mismo que decir coseno de z sobre seno de z, sería lo mismo que decir coseno, que era e a la iz más e a la menos iz sobre 2, multiplicado por el recíproco, porque una división, la otra fracción recíproca era 2i sobre e a la iz menos e a la menos iz. Simplificando, queda que la cotangente de z, entonces le queda i por e a la iz más e a la menos iz, e a la iz menos e a la menos iz. Esa es la expresión de la cotangente, ¿verdad? Algunas veces esa cotangente, ¿verdad?, multiplican por un 1 conveniente, que sería e a la iz y e a la iz. Y entonces se ve de la siguiente manera. Y aquí sería e, o sea, esto al cuadrado, que sería e a la iz al cuadrado más 1, que es lo mismo que e a la 2iz, por ejemplo. Y e a la 2iz menos 1. También se le ve así, caminando así alguna vez. Pero bien, ya vámonos entonces a hacer la conversión para ver de una cómo pasamos a la otra con esa simple sustitución recomendada. Entonces la pizarra número 7. Entonces dice que cambia z por 2 pi y z. Usted cambia z por 2 pi y z, que si quiere lo puede poner con otra letra, porque la variable muda, para que se vea mejor. Es decir, sea z igual a 2 pi
2pi y W, por ejemplo. Entonces, aquí usted va a tener, simplificando aquí, le queda aquí, dividiendo entre 2, entonces le queda aquí pi y W, aquí, por, en esta parte le va a quedar E. Si cambia esto a Z, le va a quedar pi y W más E a la menos pi y W. Bueno, no sé para qué le ponen el pi, pero también no importa. Ya el pi es porque quiere construir aquella. Recuérdese la construcción que hicimos anteriormente, que la vamos a necesitar, la cotangente. Entonces aquí va a quedar menos pi y W, y abajo va a quedar E a la I pi W menos E a la menos I pi W. ¿Sí o no? Entonces, si usted revisa lo que hicimos en la pizarra 6, ya usted sabe que esto es, por ejemplo, aquí tiene. Eso nada más hemos sustituido de este lado, ¿verdad que sí? Jóvenes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, maestro. ahí tiene I por pi W, ¿verdad? Multiplicado, y arriba tiene, bueno, ya ese yo lo puedo escribir directamente. El I lo voy a escribir de aquel lado, para que se vea. O sea, usted tiene pi W, y del otro lado tiene I por todo lo que está aquí. Bueno, eso escribir demasiado, pero bien. Por E a la I pi W más E a la menos I pi W, y abajo E a la I pi W menos E a la menos I pi W. Fíjese que eso es lo mismo que decir pi W por la cotangente de pi W. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, maestro. ¿Por qué? Porque eso lo demostramos en la pizarra 6, recordando. Ahora ya lo que vamos a hacer es el cambio del otro lado también, para que ver que esto, cuando se haga el cambio, se transforme en esto. Entonces vamos ahora al otro lado con otro color. Tenemos sumatoria del otro lado, desde n igual a 0 hacia el infinito, de los números pares de Bernoulli entre 2n factorial por z elevado a la 2n. Básicamente eso es inmediato ya. Porque ahora vamos a cambiar al z por 2pi y w. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito de los b sub 2n de Bernoulli entre 2n factorial, y cambiamos aquí y tendríamos entonces 2 pi y w elevado a la 2n, ¿sí o no? Jóvenes. Sí. Y ya Sí. terminamos. Ya terminamos, ¿por qué? Porque el 2pi
elevado a la 2n, mírelo aquí arriba, ¿lo ven? El W ya está ahí y el I elevado a la 2n es lo mismo que menos 1 a la n por la siguiente razón. Miren, I elevado a la 2n, recordando, es lo mismo que decir I al cuadrado elevado a la n, ¿sí o no? Sí. Que es lo mismo que menos 1 elevado a la n. O sea que ya automático. Entonces esto es igual a la sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito de, vamos a copiarlo en el mismo orden que está allá, menos 1 a la n, el 2pi también, pero elevado a la 2n, bueno, los Bernoulli, lo b sub 2n, y el W elevado a la 2n. Recuérdense que la variable es muda. Estamos usando el W por la sustitución, pero se va a ver igual. Y abajo entonces el 2n factorial. Y ya llegamos. ¿Por qué? Porque la primera parte la convertimos en esta y la segunda parte la convertimos en la segunda. Entonces de ahí tenemos, la parte importante aquí es que esta es una serie para la cotangente. Que esta es una serie para la cotangente, ¿verdad? Es una serie de Lorentz para la cotangente. Centrada en 0, ¿sí o no? Y que el 0 es la función, no está definida en 0. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, maestro. Bien, entonces, ya lo que viene la aritmética, no voy a desglosar tanta la aritmética, porque ustedes son expertos en eso. Entonces ahí tenemos, aquí se va usando la otra expresión, o sea, usa convenientemente la otra expresión, la otra función que se demostró allá arriba. Y en donde yo me fui por otro lado. Entonces ya demostramos eso. Obviamente, si usted le quita el pi a todos los lugares donde está, también usted sabe eso. Aquí hay otra, aquí dice algo importante que no se hace en los libros de cálculo 1. No porque sea difícil, porque realmente que ellos no se quieren salir de la serie de Taylor. Entonces, escriba la serie de la tangente, del seno, de la tangente de z sobre el seno. O sea que eso sería lo mismo que z por la cosecante. Y de z por la cotangente en términos de los números de Bernoulli. Eso está resuelto aquí. Se hace aprovechando ciertas identidades, como esta, por ejemplo, se usa esa identidad para trabajar menos, porque ya se tiene la expresión para la cotangente. Entonces se usa esa para trabajar menos, se expresa la de la tangente y después se multiplica la tangente por, ahí tiene la tangente por z. Ahí están, viene la otra, están hechas todas. Pues, lo importante es que recuérdense que estas son series centradas en 0, mientras que esta función no está dividida en 0. Son series de Lorentz. Otra, ya saliéndose de lo de Bernoulli, porque esa de Bernoulli fue para trabajar esos ejemplos. Bien, miren, esta serie que está aquí, ahora vamos a usar nosotros el logaritmo para construir otra. Entonces, recuérdese, vuelvo y digo, volviendo atrás, la serie de logaritmos, bla, bla, bla. Recuérdese que yo se le expliqué un poco más desglosado, pero el libro está tomando la expresión para demostrar que esto que está aquí, o sea, la parte que yo le dije que tenía que hacer, no la tiene que hacer nada porque está hecha aquí. Demostrando que esta parte que está aquí es esa función, esa misma función que se relaciona con esa.
Basta con que usted haga esa suma de fracciones ahí y simplifique y decomponga y se va a dar cuenta de la equivalencia. Yo me fui por otro lado. Aquí está más corta. También aquí entonces le tiene la serie del seno, la del coseno, que ya se pueden hacer, obviamente. O sea, este ejercicio que está resuelto también le dice que demostrar que para todo número complejo Z tenemos esa expresión, pero en serie. O sea, está trabajando en serie, no la demostración que yo hice con la expresión de Euler, sino ya coge la serie de la función exponencial, ¿verdad? Y cambia a Z por IZ en la serie de la función exponencial. Le queda esto. Y en la serie de la función exponencial cambia a Z por menos IZ. Y está construyéndola para llegar al coseno. A la serie del coseno. O sea, sumando esa 2 le da 2 veces la serie del coseno y dividiendo entre 2, entonces tiene la demostración de la primera, pero en serie. Y de igual manera puede entonces restarla para obtener la otra. Aquí vamos a ver otro ejemplo de serie de Lorentz, pero este ejemplo sí es más bonito y más evidente, porque algunas veces la gente, por eso yo lo recordé ahorita, no se da cuenta cuando tiene el seno dividiendo que el seno no está definido en cero, ¿verdad? O perdón, que en cero es cero. Entonces cuando tiene la división no estaba, pero yo se lo recordé allá. Pero aquí dice: encuentre la expansión en serie de potencia de esa señorita que está ahí y encuentre el radio de convergencia. En principio, el ejercicio normal, este es un ejercicio sencillo, está aplicando la serie geométrica y no me dice, esa función tiene 2 puntos singulares. ¿Cuáles son los 2 puntos singulares de esa función? Z igual menos 1 y Z igual menos 2. Claro, menos 1 y menos 2 son los puntos singulares de esa función. O sea, ella no sería analítica en esos puntos. Ahora, de ahí a ahí se ha aplicado fracciones parciales. Y aquí se ha utilizado la serie geométrica para desarrollarla. Recuérdense que la serie geométrica ya nosotros por ahí empezamos repasando. Entonces, esta sería, en la serie geométrica cambiamos a Z por menos Z en la primera. Y en la serie geométrica cambiamos a Z por menos Z sobre 2 en la segunda. Entonces tendríamos, restando esas dos series, y ahí está la aritmética de la resta de las dos series. Simplemente se escribió la misma, como tiene los índices, no hubo que hacer corrimiento. Se agrupó y se agruparon los coeficientes. Coeficiente de esta es menos 1 a la n, entre 2 a la n más 1, porque este 2 entra adentro. Este menos y este menos, y se agrupó. Y ya luego se le sacó el menos 1 a la n como factor común. Eso es aritmética barata, todo. Y entonces ya ahí tiene una serie de potencia para esa. Ese repaso hasta ahí, no, esa serie de potencia centrada en cero. El cero es un punto ordinario para esa, o sea que
Ahí no, esa serie, claro, nosotros sabemos que toda serie de Taylor es una de Lorentz también, porque nosotros sabemos que la de Lorentz extendió a la de Taylor. Esa es una serie de Taylor, que también es de Lorentz. Como dicen, ustedes tenían que... Recuérdese que si usted se pierde y entra tarde y yo le doy la oportunidad de entrar, no vengan a hacer escándalo con el micrófono entonces. Entonces, bien. Ahora, esta dice, encuentre los términos de orden menor que 3. Y nosotros hicimos un ejemplo de eso, que no es todos los términos, sino lo de orden, pero es repaso de manipulación con serie de esta serie que está aquí, de esta función. Pero me dice centrada en 1. De todas maneras, el 1 para esa función no es un punto singular, sigue siendo un punto ordinario. Entonces, el 1 es un punto ordinario. Ahí volvemos a aplicar la serie geométrica. Se aplicó fracciones parciales y se descompuso. Y luego, recuérdese que el desarrollo tiene que estar en términos de z-1 porque yo la quiero centrada en 1. Entonces, para obtener el z-1, hacemos una aritmética terrible aquí y aquí. Por ejemplo, primero estamos trabajando con la primera fracción. La aritmética terrible es hacer que se vea como la serie geométrica. O sea, yo quiero un 1 aquí. O sea, recuerde que la serie geométrica, vamos a volver rápido, que con eso empezamos repasando. Bueno, aquí también en este cuadro. Miren aquí, la serie geométrica por excelencia esa, que es igual a esa suma para todo, para ese radio de convergencia. Entonces yo quiero que se vea así simplemente para coger ese argumento y ponerlo ahí. Entonces eso es lo que hacemos. Hacemos una aritmética terrible preparando el 1 ahí de la serie geométrica y después, o sea, preparando el otro. En realidad no es el 1 que se prepara primero, sino se prepara el término z-1 y se escribe el otro que queda. Si usted simplifica todo eso que está en el denominador, le va a dar lo mismo que está ahí. Pero ya ahí está el 1 preparado y está el z-1. Obviamente que ya después de ahí, ya esa es una serie geométrica, se pone, se lleva, si usted quiere, a todo esto le llama W, y entonces esto es una constante que sale fuera, y entonces sería la misma serie geométrica, pero con W a la N, ¿verdad? Y el W desarrollándolo, le va dando eso coeficiente. Que no tiene que escribir nada más 3, lo puede escribir directamente con la sumatoria, ahí aparecen todos. Ahora, esta es para el primero. Hacemos lo mismo para la segunda. Y ya entonces la resta de los dos elementos sería la función total. Y ahí hemos escrito nada más los primeros 3. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? De todas formas, nos estamos moviendo en repaso de cálculo 2 porque ese punto ahí todavía es un punto ordinario. Todavía esto es cálculo 2 porque aquí está derivando una serie. Viendo que verifica es un repaso adicional, sumando serie, pero en la segunda no. En la primera sigue siendo un repaso ordinario y en la segunda ya va para Lorentz, un chingo. Para Lorentz no la otra, o sea,
La primera dice expresar esto como una serie de potencia con exponente positivo. Simplemente se sacó el Z y se usó otra vez la serie geométrica. Se acomodó para la serie geométrica. Y como la serie geométrica tiene ese radio de convergencia, Z al cubo también va a tener el mismo radio de convergencia. O sea, aquí cambiando a U por... Cambiando Z por Z al cubo va a tener el mismo. Y ya, eso está expresada, está el desarrollo de la serie geométrica y multiplicada por Z se vería de esa manera. Es como que usted llame a esto W. Ahora, la segunda sí, para ir conectando, es importante. La segunda quiere la misma serie, pero con exponentes que sean negativos. Es decir, como para conseguir la otra parte de la serie de Lorentz, la parte principal, que tiene exponente negativo. Lo que le está diciendo es, bueno, que tomando un radio de convergencia mayor que 1, o sea, los Z que están fuera de la circunferencia unitaria, lo que ha hecho es bajar a la Z en el denominador. Es decir, equivalente, esta es una expresión equivalente, pero lo bajó en el denominador para que sea negativo, pero con expresión equivalente. Fíjense que al colocarlo así, esta es una expresión equivalente, pero equivalente en cero, no equivalente, porque si Z vale 0, aquí ya no es equivalente a esta. Pero como estamos en circunferencia de radio 1, y otra vez vuelve a usar la serie geométrica. Lo que pasa es que ya aquí no se escribió, pero aquí se ve. O sea, aquí está menos esto, y este término se dejó fuera, y esta ya la serie geométrica, y ahora todas las potencias quedan en el denominador. A ver. Aquí hay un error en esta escritura. ¿Lo está viendo el error de la escritura? Ah, bueno, perdón. Ya yo la puse abajo en el denominador. Si quiere, ahí ya no está el error porque la puse abajo. Yo le estaba viendo arriba. Pero dice 1 sobre Z. Si usted quiere, lo pone como Z y entonces arriba tendría menos 3n menos 2. Nótese que esa es una serie de potencias, pero con los exponentes que ya le pueden salir negativos. Puede sacar el menos aquí y acomodarla para que se vea, entonces dándole valores desde menos infinito hasta 0. Y esto que están aquí, dice proporciones, que siguen siendo una especie para llevarlo en cámara lenta, proporciona la expansión en serie de Lorentz para las siguientes funciones. ¿Qué particularidades tienen estos ejercicios? Que me están diciendo dónde quieren que converja. O sea, quiero que converja para un radio, o sea, en el exterior de una circunferencia de radio 2. Fíjese que alguien puede pensar que eso no es una corona. Sí, es una corona. Lo que pasa es que el radio mayor puede ser infinito. Es infinito y el radio pequeño es 1. Es 2, perdón, aquí. Entonces eso es una corona. Ya eso lo dijimos en la clase anterior. Claro, es en el exterior de una circunferencia centrada en 0 y de radio 2. Esta función tiene el negativo 2 de Z como punto singular. La función tiene el negativo 2, pero yo estoy fuera de ahí, o sea, de eso. La otra es el seno de 1 entre Z,
para z diferente de 0. O sea, una serie que converja, pero para cualquier z, pero diferente de 0. En todo el plano complejo. Esto también es una corona. ¿Sí o no? ¿Cuál es El radio interior va a ser 0 y el resto, lo que son mayores, infinito. Exacto. Entonces, básicamente, todas ahí son casi inmediatas. Y yo le decía que en estos ejercicios nosotros, aunque no hemos dado la teoría de integración, pero no estamos en ninguno de ellos usando buscando los coeficientes para la serie de Lorentz con la expresión integral, sino que estamos usando los conocimientos que tenemos de otra serie para construir series en base a eso. La serie geométrica y otra. Entonces ya ahí se construyó el mismo cliché. ¿Por qué acomodarlo así? Bien, fíjese que si usted multiplica esto por z arriba y abajo, ya es equivalente a eso, ¿lo ve? Ahora, ¿por qué escribirlo así? Bueno, es que a mí me dijeron, o sea, ahí se ve rápidamente el por qué el 2, porque yo quiero que ese sea el radio interior, y además no la quiero dentro, sino fuera. Entonces, ya ahí se está aplicando lo mismo de arriba. El z quiero que quede en el denominador. O sea, recuérdese que cuando tenía los z en el denominador, el criterio de convergencia era fuera de radio. O sea, el radio interior, el chiquito, era fuera, la corona. Mientras que para el de Taylor era hacia adentro. Entonces, yo no quiero que quede cualquier número, quiero que quede el 2. Si ahí a mí me ponen 3, entonces yo tengo que hacer que quede ahí un 3 sobre z. Porque es como que en la geométrica usted cambia esto por W y le va a quedar igual. Ya la demás, aquí se ha usado el conocimiento de sustituir simplemente la serie del seno. Y aquí en la serie del coseno, que ya conocemos. Y para la tercera, ya la misma geométrica, pero que quede el 3. Mírelo aquí. ¿Entiende? Entonces, usted está ahí cargado de muchos ejemplos. Yo me voy a volar algunos porque no voy a están ahí ya, no tengo que explicarlo todo. Fíjese aquí ya le dan y le dice que demuestre. Ya voy a seguir aquí. Esta sí, dice, dada esa función, encuentra la serie de Lorentz de ella que converja aquí, en el interior de una circunferencia unitaria. Viene el mismo cliché, aplicamos fracciones parciales y esta ya está cómoda. Bueno, es centrada en 0, recuérdese. Entonces, esta está cómoda porque bajando el 1 hacia abajo, el negativo, ya se ve como la serie geométrica y está centrada en 0 y además es hacia adentro. O sea que ya esa es un repaso inmediato. Para la segunda, la segunda está aquí. Hacemos lo mismo, es hacia adentro. Le quedó era un medio aquí, pero no importa el un medio. El un medio te va a garantizar que está dentro de la circunferencia de radio 1. Y ya. Si quiere la resta la 2 para agruparlo. Es lo que va a hacer en la otra.
Ahora, el segundo ejercicio, decía que la misma función, y eso es importante, la quiere que converja en esta corona. Entonces, el arreglo que debo hacer es diferente. El radio exterior es 2 y el radio interior es 1 y está centrada en 0. Entonces, la B fíjese que en la B yo tengo que acomodarla diferente, porque bueno, quiero el radio interior es 1, entonces tengo que acomodarla así, que me quede 1 entre Z y Z baja. Y otra vez se usa la serie geométrica. Y la otra para el exterior, el medio arriba. En esta serie, fíjese que, bueno, el 0 para ella es un punto ordinario, pero me dijeron que quería que convergiera aquí. Entonces, ahí está dividida entre lo que sería la parte analítica y la parte principal, que para este desarrollo el 0, fíjese que está en el denominador el 0 aquí, para esto. O sea, el 0 para el desarrollo de la serie. O sea, la función no está definida ahí en 0, pues sin embargo yo puedo hacer un desarrollo en serie de Lorentz. Bueno, cuando digo esta, está dividiendo entre 0. La tercera, lo mismo. Otras para hacer operaciones con serie. Operaciones con serie. Y ¿qué nos interesa? Bueno, de la serie de Lorentz, ¿qué nos interesa a nosotros? De la serie de Lorentz a nosotros nos interesa el coeficiente A sub menos 1, que es un coeficiente importante. Y nos interesa analizar la parte principal, ver si la parte principal de la serie de Lorentz, esta señorita, esta, ver si tiene infinitos términos o si tiene solamente una cantidad finita de términos. Entonces, en términos de esa parte principal, se clasifican las singularidades, como lo que vamos a ver rápidamente. Entonces, ya esto lo habíamos visto, que la parte principal se puede escribir así, que usando aritmética esto es lo mismo que eso. Por ejemplo, poniendo A sub menos K aquí. Esto es lo mismo que eso, y eso se pueden escribir en el denominador. Y entonces, no hay necesidad de desglosar tanto. Lo que pasa es que aquí yo estoy recordando clasificación de los puntos singulares para una serie. Y se dan estos, eso que está ahí escrito, yo lo pongo en este cuadro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la singularidad, el Z sub 0, es una singularidad removible. Nosotros vamos a trabajar nada más con singularidades aisladas. Una singularidad es aislada si usted le hace una circunferencia de radio no nulo a ella y ahí no hay más singularidades. O sea que sería una singularidad de un solo punto, que al lado de ella no hay
otras, porque es una singularidad aislada que se puede aislar con una circunferencia. Entonces, pueden haber 1.000.000 de singularidades discretas y todas ellas serían aisladas, porque se pueden poner una circunferencia de ellas. Entonces, trabajando con singularidad aislada, cuando nosotros desarrollamos la serie de Lorentz, se pueden dar los siguientes casos. Bueno, que haya una cantidad finita. Aquí dice singularidad, polo de orden n, singularidad esencial. Vamos a empezar en esta, por ejemplo. La singularidad, es removible si cuando, primero tiene que ser una singularidad, ¿verdad? Pero la singularidad es removible si cuando usted obtiene la serie de Lorentz, lo único que queda es la parte analítica. Sabemos que es una singularidad, pero cuando usted hace la serie de Lorentz, lo único que queda es la parte analítica. Entonces simplemente es una singularidad removible. Ahora, si quedan en la parte principal, quedan una cantidad finita de términos. Fíjese que aquí estamos diciendo que de aquí para adelante la de Taylor, y de aquí para atrás es la principal. Entonces la principal llega nada más hasta ahí, hasta a su menos n. Entonces si pasa eso, se dice que esa singularidad es un polo de orden n. Y si solamente queda nada más un término nada más, entonces una singularidad simple. Ahora, si quedan infinitos términos en la parte principal, entonces una singularidad esencial. A ese coeficiente, a su menos 1, se le llamará residuo del polo asociado. A ese a su menos 1. Cuando la singularidad sea simple, como es este caso, un residuo del polo simple. Cuando sea de orden n, un residuo del polo de orden n. Entonces, ejemplo, si usted tiene un desarrollo en serie de esta forma de Lorentz, el Z igual 1 es un polo de orden 2, porque nada más tiene 2 términos aquí, llega al cuadrado nada más. Y sabemos que el A sub menos 2 obviamente es diferente de 0, llegó ahí. Ejemplos, más ejemplos. Aquí ya está lo que yo le dije ahorita. El elemento A sub menos 1 se llama residuo de la función en ese polo. Por ejemplo, el residuo para esa función asociado al 0, el residuo es 1, porque es coeficiente de x. Ese coeficiente es importante. Entonces, muchas veces uno puede encontrar ese residuo sin tener el desarrollo de la serie de Lorentz, porque si uno tiene el desarrollo, ya coge ese coeficiente y uno sabe que ese coeficiente es residuo. Pero en algunas series, algunas funciones, uno puede desarrollar expresiones para encontrar el residuo sin desarrollar la serie, pero siempre tiene que saber desarrollar la serie, porque algunas veces estas expresiones no serán válidas, como cuando
O sea, primero aquí lo estamos desarrollando, cómo buscar ese residuo que no se confunda. Aunque aquí usábamos la letra A para los coeficientes, aquí estamos usando C, pero es lo mismo. Entonces nos interesa buscar el coeficiente C sub menos 1. Esta es una serie de Lorentz. ¿Y qué es A para esa serie? Un polo de orden P. Es una singularidad que es un polo aislada, es un polo de orden P. Porque tiene la última potencia de X menos A elevado a la P, en la parte principal. P puede ser 1000, 1.000.000, un polo de orden P. Ahora, de todos esos coeficientes, a mí me interesa el A sub menos 1, que es el residuo asociado a ese polo de orden P. Si lo nota, cada vez que vuelvo a trabajar, este material es redundante, ¿no? O sea, porque repite lo mismo muchas veces. Pero el concepto que se necesita, pues se lo digo. ¿Qué es lo que vamos a calcular aquí? ¿Cómo obtener una expresión para calcular el residuo para un polo de orden asociado a un polo de orden P? Sin necesidad de obtener la serie de Lorentz. ¿Qué se hace? Aritmética. Primer paso, se multiplicó la serie de Lorentz a ambos lados por el coeficiente mayor aquí, z menos a elevado a la p. Mírala ahí la multiplicación. Segundo paso, se derivó. Se derivó p menos una vez. ¿Para qué se derivó esto? Para ir anulando todos estos términos, de manera que en algún punto el que me quede es ese. Porque lo que yo quiero es conseguir el coeficiente A sub menos 1. Entonces se va derivando para anular los coeficientes anteriores. Por ejemplo, si usted deriva aquí una vez aquí, ya va a anular ese coeficiente. Y después le queda este, porque este es el término lineal. Entonces se derivó esa cantidad de veces. Mira, entonces se derivó P menos una vez. Cuando se deriva P menos una vez, ya iría por aquí. Claro que le quedan aquellos y todas sus derivadas, pero ya usted llegó donde le interesa, que ahí, aquí. Entonces, al derivar P menos una vez, queda esa expresión y ahora evalúa en A. Que es lo mismo que decir límite cuando Z tiende a A. Algunos libros le ponen evalúa de una vez en A, pero no lo ponen evaluar para que usted no crea que va a tener problema, que aquí se va a hacer 0. Que es la derivada y después evaluar. Pero le ponen evaluar la derivada en A. O aplicar el límite. Cuando Z tiende a toda esta parte se anula. Esta. Y le queda entonces eso. Que esta parte es la derivada P menos 1 de la función multiplicada por ese factor. Mayor orden donde estaba la singularidad. Y ya ahora de aquí puede despejar a C sub menos 1, que es la expresión que le interesaba. Una aritmética para aprender a buscar ese coeficiente sin tener que desarrollar la serie. Claro que la función usted la conoce, la que usted está expresando en serie. Entonces despeja ahí. Y llega a esa expresión.
Entonces, la que nosotros, hay otras expresiones dependiendo, eh, yo aquí no le voy a prestar mucha atención a la demás, sino solamente a ese coeficiente, al C-1, que es el que estaba allá. Obviamente que si el polo es simple, es como que P vale 1. Vengo aquí. Y si P vale 1, esa expresión en general, porque sería la derivada 0 y queda automático. Nada más multiplicado por Z menos A, que es lo que estamos mirando aquí. Aquí hay otro tipo, dependiendo de la función, directamente la expresión es acomodada para ciertas funciones. Y ya aquí dice obtener, esto sigue repasando dos cosas, porque sí, seguimos repasando series de Lorentz, obtención de ellas. Por ejemplo, fíjese que el 0 es un punto singular para esa función. Entonces, si yo voy a obtener un desarrollo en serie para esa función centrado en 0, ya yo sé que no puede ser el de Taylor nada más, que se hacía en cálculo 2. Bueno, para obtener el desarrollo centrado en 0 de ella, se aplicó fracciones parciales, se va a aplicar la serie geométrica. Estos términos ya se dejan así. Y aquí para la serie geométrica. Y ese sería el desarrollo. Y además vemos que en la parte negativa, la parte principal, el 0 es un polo de orden 2. También ustedes pueden comprobar la fórmula de buscar residuos. Sabemos que el residuo es menos 1. Pero pueden comprobar la fórmula para buscar el residuo que le va a dar menos 1, la que acabamos de demostrar, es decir, esta. Y P valdría 2. Y entonces tiene la función, el A es 0. Y copia la expresión y puede verificar que obtiene ese coeficiente de ahí, que es menos 1. En esta parte ya está usando eso para hacer, es para obtener residuos, y realmente yo todavía no quiero entrar aquí porque voy a conectar. Lo que vamos a hacer es ver en un término, vamos a decir, invertido al orden como yo estoy dando la clase. Yo la clase no la doy en el mismo orden todos los semestres, pero yo sé qué debo dar para decir lo que viene. Nosotros vamos a usar la técnica de residuo para evaluar integrales. Es decir, esa integral, yo miro la función integrando. Mi función integrando, yo puedo ver rápidamente que ella tiene un polo simple en 1, a ver, la función integrando, esa que está ahí, tiene en I, por ejemplo, en Z igual I, tiene un polo de primer orden, y en 1 tiene un polo de segundo orden. Entonces, hay un teorema que no he demostrado, pero que me dice que si yo estoy integrando esa función en una curva cerrada, si la curva cerrada no contiene a los polos, o sea que la función es analítica, entonces esa integral debe dar 0. Y si la curva en la que yo estoy integrando
es una curva que contenga a los polos, que en este caso son 1 e i. Entonces, la integral sería 2pi por los residuos, la suma de los residuos asociado a esos polos. O sea que los residuos, ese residuo de que calcular ese coeficiente me sirve a mí para evaluar este tipo de integrales. Claro que yo no he demostrado eso, pero ya lo estoy diciendo. De hecho, hay muchas cosas que no he demostrado. Entonces, el residuo, la función es la función integral, lo que sería 1 entre esto. Aquí me dice evaluar la siguiente integral sobre un contorno, una curva cerrada, que si usted quiere puede coger una circunferencia, orientada positivamente, o sea que se vaya moviendo en sentido contrario a la manecilla del reloj, por el método de los residuos. El método de los residuos consiste en lo que le está diciendo, es decir, una curva centrada en el punto ese que está ahí, que sería 1 más i de radio 2. Entonces uno grafica esa circunferencia y al graficar esa circunferencia uno ve si los polos quedan dentro o fuera. Si no hay singularidades en el interior o en la frontera de la curva, la integral tiene que dar 0. Claro que la parte de integración, que es lo que vamos a trabajar en la próxima clase, tiene que poderse, tenemos que dar las integrales de contorno si la curva no es cerrada, que ya esto no aplica. ¿Cómo hacerlo si la curva no es cerrada? Y eso es un repaso de cálculo vectorial, porque una parametrización, sustituir y evaluar. Pero los residuos para eso sirven. Aquí dice, el residuo de esta función en z igual 2. Obviamente, si me está diciendo, eso es z sub 0, lo que pasa es que z igual 2, z sub 0. Lo que me está diciendo es que obtenga una serie de Lorentz para la función y busque el coeficiente a sub menos 1. Entonces, bueno, el punto z igual 2 es un punto singular. Aquí el z igual 2 no es un punto singular. Bueno, perdón, es una singularidad esencial. Pero de la función no lo es, pero sí de la serie. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el desarrollo de Lorentz para la función en z igual 2, ella va a tener infinito término. Ahí lo que se usó fue la serie, básicamente la serie ahí se usó, creo que usé la serie de la cosecante que habíamos tenido antes, allá arriba, y evaluada en z menos 2. Lo importante es que el coeficiente para ese término es 0 porque no está ahí, o sea, ahí no aparece un coeficiente z menos 2 elevado a la 1, no aparece. Como no aparece un término con z menos 2 elevado a la 1, o sea, que recuérdense que el residuo era el que dejaba el coeficiente del término lineal, pero en el denominador. Entonces, como no está, el residuo es 0. La respuesta a eso es que el residuo es 0 y la justificación es esta. O sea, una pregunta que la hacen, pero se está respondiendo. Esto es otra cosa que ya ahí lo quiero dejar para la parte de teoría de integración.
Lo que le decía ahorita de los residuos está dado aquí. Es el teorema que nosotros estamos aplicando cuando resolvemos la integral. Si nosotros estamos evaluando una integral sobre una curva cerrada, entonces el resultado de esa integral es la suma de todos los residuos. Ese 2pi usted lo lleva multiplicando del otro lado. La sumatoria de todos los residuos. Y eso es lo que estamos haciendo para evaluar la integral. Pero aquí esto necesita que yo le dé un poquito de teoría de integración para pasar a ver estos ejemplos, que no quiero ya eso evaluarlo sin darle la parte de integración, que quiero construirlo desde el principio. Entonces el material de integración yo se lo voy a pasar al grupo ahora. Se lo iba a pasar antes, pero no se lo pasé antes para que no, supuestamente no se confundieran. El material de integración se lo voy a pasar ahora. Y ya entonces, la próxima clase, nosotros pasamos a trabajar integrales de contorno en el otro material y después del otro vamos a pasar aquí otra vez para ver esas integrales. Pero ya este caso, el caso de que integrales es el caso de residuo, ya ese caso usted lo tiene que saber, calcular. No demostrar, porque no lo hemos demostrado. Pero debe saber buscar el residuo y saber aplicar este teorema que está aquí. Que si yo estoy evaluando una integral en una trayectoria cerrada, orientada positivamente, y dentro de eso hay polos, entonces los residuos asociados a esos polos me sirven para evaluar la integral porque van a ser el resultado. Y eso está vinculado con la serie. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos en la próxima clase.